Buenas tardes a todos. Vamos a terminar con el módulo de neurofisiología con un tema que es tremendamente importante, mucho más en la actualidad y que cada vez tiene que ir cobrando más fortaleza, y es la monitorización electroencefalográfica en la unidad de cuidado intensivo. Estos son mis conflictos de interés, y algo que uno tiene que tener en cuenta es que a veces existen cosas que probablemente sean difíciles, pero que uno puede tratar de enseñarlas de una forma fácil, y eso no hace que dejen de ser difíciles, pero por el contrario también existen cosas que son fáciles, pero que uno la puede enredar de tal manera que se vean tremendamente difíciles sin que haga que necesariamente dejen de ser fáciles. ¿Qué quiero que hagamos en este tiempito? Y es que entendamos y queramos tener todos una monitorización electroencefalográfica continua en nuestras unidades. ¿Y cómo hacemos eso? Pues entendiendo mucho mejor cómo funciona, cómo se aplica y cuáles son esos puntos claves de su interpretación. Vamos a hacer, mirando primero cuál es el impacto de la monitorización electroencefalográfica, algunas bases técnicas de su implementación, aplicaciones mediante algunos casos clínicos, y finalmente conclusiones y recomendaciones. Cuando nosotros abrimos un electroencefalograma, abrimos una monitorización o la ponen en la unidad, eso es como más o menos lo primero que uno ve. Yo no sé qué son ese poco de rayas, esa es más o menos como la primera impresión que uno puede tener como intensivista cuando las ve. Sin embargo, para una siguiente aproximación tenemos varias opciones. Una de esas es, pues, si bien es cierto, tengo un montón de rayas, eso es muy complicado, eso no lo entiendo y eso no va a cambiar lo que yo voy a hacer, así que ni para qué la uso. Otro es que puedo entender, sin embargo, puedo depender por completo del servicio de neurología para su utilización. Y una tercera, que es lo que me gustaría que todos supiéramos, y es entender muy bien cómo se usa, tener una visión global de lo que se está evaluando, y que esa visión que nosotros tenemos global se pueda complementar con la visión y el apoyo del servicio de neurofisiología. ¿Qué pasa entonces? Y la principal razón por la que utilizamos monitorización electroencefalográfica es para monitorizar estado epiléptico y convulsiones. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, tiene muchísimas otras aplicaciones que incluso podrían ser más importantes que esta misma, pero bueno, hablando específicamente del estado no convulsivo, hay que tener en cuenta varias cosas, y es que cada que yo convulsiono el cerebro cambia, y el cerebro me aumenta muchas cosas que hacen que finalmente el desenlace sea malo, y es que aumenta el consumo de oxígeno, la presión intracraneana, el edema cerebral, el efecto de masa. Existen cambios y aumento de ese consumo de oxígeno que me eleva el lactato, me eleva la relación lactato-piruvato, es decir, que esas crisis no convulsivas juegan un papel muy importante en el daño cerebral secundario. Un porcentaje alto de los pacientes que están en cuidado intensivo y que se les hace monitorización están en estado convulsivo, ¿sí? Entonces, hasta el 46% de los pacientes que se encuentran en coma tienen crisis epilépticas. Un 75% incluso pueden ser subclínicas, es decir, no las estoy viendo y se me están pasando por alto. Obviamente, entre más crisis tenga, peor desenlace voy a tener, con aumento de la mortalidad, aumento de los días de estancia en la unidad de cuidado intensivo, peor desempeño neurológico post-UCI, y muy posiblemente, con gran seguridad, esto me va a contribuir mucho al síndrome de post-unidad de cuidado intensivo. Eso quiere decir que entre más tempranamente las diagnostique, y más importante de eso, más tempranamente las trate, voy a tener un mejor impacto neurológico en estos pacientes. Con relación a las condiciones clínicas que yo veo en la unidad de cuidado intensivo que se relacionan con convulsiones, pues muchas de esas tienen un porcentaje no despreciable de crisis. Por ejemplo, en un paciente que tiene un estado epiléptico, hasta el 57% pueden tener un estado no convulsivo. En un paciente que tuvo un estado epiléptico y tanto convulsivo clínico o subclínico, pueden tenerlo incluso hasta el 100%, dependiendo donde yo no lo evalúe, como lo ve 57, 100%. Cuando tengo un trauma craneoencefálico, hasta el 70% pueden tener crisis. Cuando tengo infecciones, y esto es muy importante porque en la población pediátrica las neuroinfecciones se manifiestan principalmente como crisis epilépticas, entonces hasta el 100% pueden tener una crisis dependiendo de las series que uno evalúe. Como ven aquí, pues les muestro algunas de las series que muestran la relación que hay entre crisis convulsivas y patología neurológica. Y lo mismo, si evaluamos tumores,
accidente cerebrovascular, lesiones hipoxisquémicas, pueden ser muy variables desde el 20 hasta un 70, 80% casi. Los pacientes que están en circulación de membrana extracorpórea, hasta el 21% de pacientes sin una lesión neurológica pueden tener crisis no convulsivas. Entonces, definitivamente es algo que es bastante frecuente en la unidad de cuidado intensivo. La pregunta sería entonces, bueno, ¿cuándo le pido a un paciente en cuidado intensivo un estudio electroencefalográfico? Entonces existen varias recomendaciones que nos dicen en qué pacientes para optimizar un poco más ese recurso los debo utilizar y no solamente optimizar el recurso, sino usarlo de la manera adecuada y mejorar los desenlaces en estos pacientes. Entonces, en aquellos pacientes que tengan una alteración del estado mental persistente y especialmente si tienen, esto ha sido posterior a una convulsión, para monitorear la monitorización de la respuesta de epilepsia refractaria al tratamiento con anticonvulsivantes, para mirar el estado de pacientes que tienen un riesgo alto de lesión cerebral aguda, en pacientes que tienen una disminución del estado de conciencia o alteración del estado de conciencia, así no tengan una lesión cerebral, se debe monitorizar. En aquellos pacientes que tienen parálisis farmacológicas que yo meto en relajación neuromuscular y que tienen un riesgo elevado de convulsiones, es decir, especialmente aquellos pacientes que tienen patología neurológica y que yo tengo que llevar a parálisis farmacológica, y aquellos pacientes que tienen algún tipo de movimientos eh, que podrían ser interpretados como una crisis convulsiva. ¿Sí? Entonces, para tratar de hacer una diferenciación en estos pacientes también me sirve mucho la monitorización electroencefalográfica. Ahora, ¿cómo es que se registra esto? Entonces, nosotros estamos muy familiarizados con el electrocardiograma y con esa forma en la que las diferentes derivaciones analizan estos dipolos, y así mismo funciona la corteza cerebral. Entonces, la corteza cerebral se agrupa en unos pequeños clústeres y estos clústeres tienen un grupo de neuronas que me emiten una señal eléctrica, y esa señal eléctrica, aquí como ustedes pueden ver, hay unos cuadraditos, unos clustercitos, y entonces esos me van a ser registrados en esos dipolos eléctricos que yo tengo. Entonces lo que sucede es que las neuronas normalmente siempre están descargando, pero ellas se pueden sincronizar en una actividad específica que yo puedo registrar, como pasa acá. Yo tengo un grupo de neuronas que no están sincronizadas, pero el momento en que ya se sincronizan, yo puedo interpretar esta información. Entonces eso es lo que pasa con esta. Yo puedo estar monitorizando y pues existe una gran cantidad de personas que están hablando. Eh, Resulta que en algún momento algo pasa y todo se sincroniza, y eso es lo que yo registro. Y eso precisamente es la actividad que yo registro cuando registro en un electroencefalograma. ¿Cómo funciona esto? Entonces lo que yo tengo es una señal eléctrica. Esa señal eléctrica entra dentro de una caja de entradas que me está tomando esas ondas, las va amplificando, filtra, porque de todas formas yo tengo que tratar de eliminar las señales eléctricas que no corresponden a la activación de las neuronas que estoy registrando, y finalmente esas neuronas, esa actividad eléctrica que ha sido filtrada, y el electroencefalograma me muestra esos filtros, eh, yo la voy a amplificar, la voy a digitalizar y finalmente la voy a ver en una pantalla. Así que voy a tener dos cosas. Voy a tener una amplitud y voy a tener una frecuencia, que es lo que estoy registrando yo en esas ondas. ¿De qué manera la registro? Entonces existe una cosa que se llama sistema 1020. El sistema internacional 1020 se diseñó hace más de 100 años y lo que busca es que cada que yo pongo uno de estos electrodos en la cabeza, él me va a registrar específicamente un área especial de la corteza independiente del tamaño de la cabeza del paciente. Entonces lo que se hace es que se mide el diámetro de la cabeza y se divide 10%, 20%, 20%, 20%, 20% y 10%, y de esa manera yo sé que cada que voy a utilizar esa derivación, como ven ustedes aquí, una F, un C3, un P3, lo que está pasando debajo de esas neuronas, independiente del tamaño de la cabeza o la edad de la persona, me va a registrar específicamente lo que va a pasar en esas áreas corticales especiales. De esa manera yo garantizo que siempre, independiente de qué paciente sea, estoy registrando bajo esa nomenclatura la actividad eléctrica que está pasando en esa área específica de la corteza. Entonces, ¿cómo se diferencia esto? Pues, ¿cómo lo vemos nosotros? Con la letra del alfabeto: F para frontal, C para central, P para parietal, T para temporal y O para occipital. Como ustedes ven acá, F, T, ¿sí? Y un número, y el número va a hacer referencia si estamos hablando de la izquierda con los números impares o de la derecha con los números pares.
Normalmente por nomenclatura, cuando se utiliza en un sistema como este que se llama doble banana, y doble banana hace referencia porque yo voy a tomar el registro de esta manera, aquí una banana y aquí otra banana. Entonces se llama así, pues así lo pusieron. Realmente pues es más por practicidad que otra cosa, pero siempre los impares van a tratar de ser en la parte de arriba. Ahora ustedes se van a dar cuenta cuando miren estudios que a veces esto lo puedo cambiar porque yo puedo mover esas derivaciones. Yo puedo compararlas distintamente, pero lo que no puedo mover es que F es frontal, T es temporal, O es occipital y que los números impares son izquierda y los números pares son derecha. Eso es lo que yo siempre tengo que ver. Así que ustedes van a ver un registro y lo que van a buscar es qué derivaciones están funcionando. Entonces, como ven ustedes, por ejemplo, aquí tengo F7, es decir, el frontal, 7, que es un número impar, que es la parte izquierda, T3, T temporal, 3, que es izquierdo, es decir, estoy comparando F7 con T3, estos dos electrodos, así que estoy comparando la actividad que está ocurriendo por debajo de esta zona. Entonces, cuando yo miro ese registro, lo que voy a ver es qué está pasando por debajo de esta zona y siempre miro dos dipolos. ¿Por qué dos dipolos? Porque tengo una actividad que se va hacia positivo, hacia algún lado, perdón, que se va hacia algún lado como positivo y en el otro hacia negativo. Eso es lo que yo estoy viendo siempre que estoy viendo esto. ¿Sí? Entonces, frontal, central, parietal, temporal, occipital, impar izquierdo, par derecho. Entonces, ¿cómo me aproximo yo a empezar a leer ese estudio de electroencefalografía? Yo tengo unos ritmos específicamente. Entonces, como les decía, yo tengo una frecuencia, ¿sí? Que es esta cantidad de hertz que yo observo, y una amplitud. Entonces, las frecuencias van a depender de los hertz que yo tengo. Entonces, tengo frecuencias beta que van entre 16 y 70 hertz, es decir, muy rápidas, alfa entre 8 y 15 hertz, teta entre 4 y 7 hertz y delta menor de 4 hertz. Ahora, estas actividades yo las tengo agrupadas y yo sé que en algunos escenarios voy a tener más actividad beta, en otros más actividad alfa, en otros más actividad teta, pero lo que tiene que ser importante es entender que lo que yo estoy cuantificando es el número de ondas que veo yo en un espacio de tiempo. Algo que nos confunde siempre son dos cosas. Vamos a tomar esa frecuencia, vamos a pensar en una canción y vamos a tomar esa frecuencia como la letra de la canción y la amplitud como el volumen. Entonces, finalmente lo que importa cuando yo oigo una canción, pues no es el volumen, sino la letra. Lo que me están queriendo decir está en la letra, no en el volumen. Yo le puedo subir el volumen a una canción y eso no va a hacer que la letra cambie. Lo que yo estoy interpretando siempre es la letra. Por ejemplo, lo que pasa acá. Si ustedes se fijan, aquí yo tengo, ¿sí? Estos 7 microvoltios de esta amplitud y esta actividad se ve de esta manera. Pero ¿qué pasa? Cuando aumento la amplitud, la actividad no me cambia. Lo que pasa es que se ve de esta manera. Entonces eso nos va a pasar muchas veces. Muchas veces vamos a ver un montón de actividad porque uno siempre se preocupa es por esa amplitud, cuando realmente lo verdaderamente importante es esa frecuencia, es decir, cuántas ondas hay en este espacio de tiempo. Este espacio de tiempo equivale a un segundo y aquí yo cuento cuántas tengo, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Si me devuelvo, me acuerdo que entre 8 y 15 tengo actividad alfa y esta actividad que tiene 11 entonces corresponde a alfa. ¿En qué parte? Si estoy tomando esta derivación P3O1, es decir, parieto occipital, y tengo una muy parecida acá, P3O1, parieto occipital del otro lado. Entonces esto, que es una frecuencia alfa que se encuentra en parieto occipital, en un paciente que está despierto con los ojos cerrados, se llama actividad dominante posterior. ¿Por qué la sabemos utilizar de esta forma? Porque siempre que yo tengo una persona despierta y cierra los ojos, va a tener una actividad que tiene este rango. Y ese es uno de los indicadores que me dicen qué tan buena es la reactividad que tiene esa persona. Entonces acuérdense, no importa la amplitud, lo que importa es la frecuencia. Eso no va a hacer que aquí me cambien porque voy a tener los mismos 11, pero de esta manera. Por eso uno siempre se confunde. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se aproxima uno? Entonces, yo sé que yo tengo actividad delta, es decir, menor de 4 Hz en algunas fases de sueño fisiológico, en sueño profundo, en fase 3 y 4 de sueño. Tengo un teta que puede presentarse en somnolencia y es muy común en los niños. En general, los niños se mueven más o menos en esta frecuencia. Tengo un alfa que se encuentra en las regiones posteriores en vigilia con los ojos cerrados. Y tengo una actividad beta que puede ser la región más anterior,
que se atenúa, se acentúa cuando estoy en somnolencia, pero que a medida que me voy durmiendo y me voy quedando cada vez más dormido, como pasa, como les decía yo acá, se va convirtiendo en un teta. Eso es lo que yo tengo que ver. Entonces tengo que identificar en qué estado está ese paciente para ver qué actividad tiene. Entonces por eso es tan importante la clínica, por eso es tan importante que yo esté viendo al paciente, porque yo como intensivista estoy viendo en qué condiciones está. Entonces, pues si es un paciente que está dormido y lo tengo así de lento, pues uno dice, oiga, pues probablemente nos estamos quedando en somnolencia y eso es bueno, pero si tengo un paciente que está despierto y lo veo, lo tengo con los ojos abiertos y lo veo de esta forma, digo, eso sí no está bien. Debería tener una actividad que fuera más o menos como esta, que es la que se encuentra en un paciente en vigilia, ¿sí? Entonces, ¿cómo me aproximo yo a ese estudio electroencefalográfico? Entonces aquí tenemos un, un corte de un pedazo de estudio. Entonces vamos a ubicar, por ejemplo, lo que tenemos en esta zona. ¿En qué zona? Parieto occipital izquierdo, ¿cierto? Una frecuencia de 11 Hz, es decir, es un alfa, con una amplitud de 7 microvoltios, que es lo que estoy viendo yo con una amplitud a 7 microvoltios, que es la que estoy viendo. Entonces, si cada milímetro equivale a un microvoltio, así que aquí habrá más o menos unos 7, 10 microvoltios, o esta que tengo acá, ¿sí? Entonces es una derivación frontotemporal del lado derecho. Entonces de esa forma yo voy a irme, cuando vea una anomalía, me voy a parar y voy a decir en qué parte está esa anomalía para tratar de identificar qué es lo que está pasando. Entonces vamos a ver casos clínicos. Miremos, por ejemplo, este paciente de 12 años que tiene disminución del rendimiento escolar en los últimos 12 meses, sin antecedentes de riesgo, con un desarrollo neurológico normal, y que la mamá afirma que hay momentos en los que se desconecta por unos segundos, que además de eso refiere que en las mañanas presenta episodios de sobresaltos, que en ocasiones incluso ha derramado el desayuno. Entonces ustedes dicen, uy, esto parece mioclonías, y evidentemente es muy probable que sean mioclonías, y que llegue a urgencias porque tiene un estatus tónico-clónico generalizado. eh, Se controla comida sola y posteriormente se impregna con fenitoína. Después de eso tiene control de crisis convulsivas, pero persiste somnoliento, con desconexión con el medio y una ausencia de respuesta a estímulos. Cuando yo tomo el examen, entonces ya empezamos a ver ondas anormales como este patrón que tenemos acá, que es de punta onda lenta. Acuérdense ese patrón que tiene en este estudio, que es pues bastante simétrico en todas partes, y lo que muestra es ese patrón. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un patrón de punta onda lenta, o sea, una descarga de punta onda lenta en donde las veo en todas las derivaciones. Eso quiere decir que es una descarga generalizada. Eso no, pues lo que me dice es que esta en este momento es generalizada, pudo haber empezado como focal o alguna cosa, pero pues en este caso es generalizada. Entonces, esto me explicaba el por qué ese paciente tiene eso que tiene, ¿sí? Entonces resulta que es un paciente que entró en una cosa que se llama estatus de ausencia, asociado a fenitoína y fenobarbital, que es una patología bien rara, es muy poco frecuente encontrarla. Entonces son pacientes que tienen una epilepsia primaria, como en este caso, muy posible una mioclónica juvenil, y que entró en este patrón de estatus por el uso de fenitoína. Esto no es una contraindicación para el uso de fenitoína, pues es decir, en este paciente sí, pero definitivamente esto no hace que yo cambie los protocolos de manejo de estado epiléptico por pensar que esto puede pasar, porque como les digo, es algo bastante raro y por fortuna pues se detectó, y en la medida que se detectó pues se trató, y en el tratamiento pues mejora su condición. Este es otro paciente, es una niña de 4 años, procedente del territorio rural, 3 días de evolución de cuadro de dolor abdominal, fiebre, diarrea, vómito, cefalea, ingresó en una ambulancia en ventilación mecánica, sedada y relajada, soportada con una adrenalina, se diagnostica sepsis y por una peritonitis aguda, se lleva a cirugía, pero posterior al procedimiento persiste con alteración de conciencia. Tomamos un electroencefalograma y vemos lo que ustedes ven acá. Entonces va a llamar la atención probablemente estos punticos que ustedes ven acá, estas onditas. Si ustedes se fijan, es un estudio bastante plano, incluso aquí lo pusimos en 3 microvoltios, es decir, la amplitud es bastante bajita, pero como les dije, lo que me importa es la letra. Y la letra me dice que esta tiene una onda, casi 2 ondas, 2 Hz, y que yo sé que es teta, pero es una paciente que la tengo, ¿sí?, en estado de coma, que no ha respondido a pesar de haberle quitado la sedación. Entonces algo está pasando con ese electroencefalograma. Entonces, como les decía, ustedes ven esto, pero si ustedes se bajan, estas puntas corresponden a la actividad del electrocardiograma, y es algo que tenemos que ser muy conscientes, porque muchas veces vamos a ver muchos artefactos, los vamos a confundir, así que aquí encontramos un artefacto que es el corazón. ¿Sí? Entonces ustedes vienen y ven que definitivamente coincide
con la punta de este complejo QRS de electroencefalograma. Entonces empezamos a hacer una monitorización en esta paciente y ¿qué fue lo que encontramos? Que tenía este tipo de ondas, en donde frontocentral, centroparietal y frontocentral. Si tenía una serie de descargas de 1, 2, 3 Hz, 3.5 Hz a nivel frontocentral y muy posiblemente esta era la causa de la alteración de conciencia de la paciente. Estas descargas empiezan a evolucionar, perdón, y pues se empieza el tratamiento y cuando empieza el tratamiento ya todo el electroencefalograma cambia. Miren ustedes que a diferencia de lo que uno cree cuando ve estos electros desorganizados, feos, en general lo que pasa cuando uno tiene crisis, las crisis se sincronizan y se sincronizan de esta forma. Y eso es lo que pasa. Pero bueno, entonces como ustedes se dan cuenta, se inicia tratamiento y el tratamiento me cambia completamente. Entonces este trazado que sigue siendo lento, pero empiezan a aparecer estas ondas que se llaman usos de sueño, que es un estado de sueño, es decir, la saqué del estado de estado no convulsivo focal a un estado de sueño y probablemente de aquí en algún momento se va a empezar a despertar. ¿Qué otras cosas puedo yo mirar cuando veo un electroencefalograma? Cambios en la perfusión. Entonces, evidentemente, pues la perfusión me sirve para mejorar el aporte de oxígeno cerebral y el aporte de oxígeno cerebral me va a dar la capacidad de hacer las funciones que yo necesito y eso también incluye la actividad electroencefalográfica. Lo importante y lo bueno que tiene el electroencefalograma es que él es el reflejo claro de lo que está pasando desde el punto de vista funcional en el cerebro. Cuando funcionalmente yo no puedo evaluar ese paciente desde lo clínico, tengo el electroencefalograma como una herramienta de evaluación funcional específica de ese paciente. Entonces, en un paciente normal, con un flujo sanguíneo cerebral como normal, por más o menos 50 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto, yo veo un electroencefalograma normal, pero en la medida en que ese flujo empieza a disminuir, esas frecuencias rápidas se empiezan a perder, esas frecuencias frontales, las beta las empiezo a perder y empiezo yo a ver cómo se va enlenteciendo y se va enlenteciendo hasta que finalmente cuando yo tengo una hipoperfusión cerebral severa voy a tener esa actividad isoeléctrica que veo uno en los pacientes que tienen riesgo de muerte encefálica o muerte encefálica establecida. Entonces uno puede ver cómo esto empieza a bajar. Ojo, una de las cosas que uno a veces piensa es que si yo tengo sedación voy a ver ese tipo de patrones, pero no necesariamente es así. Cuando yo tengo sedación, pues él me va a dar un patrón de lentificación, sí, pero no hasta este punto. Y cuando yo tengo sedación, así como uno clínicamente ve que los pacientes con sedación tienen episodios de despertar, yo también veo esta variabilidad en el electroencefalograma. Aquí es una paciente de 6 años con una LLA, neutropenia febril, choque séptico, ¿sí? Un foco respiratorio con SDRA, tratamiento con multisoporte. Se realiza un estudio de electroencefalograma porque pues hay una referencia de una posible crisis convulsiva y empezamos a hacer la monitorización y como ustedes se dan cuenta, pues un patrón bastante parejo, quizá aquí en esta región frontocentral un poquito más rápida esta frecuencia, una frecuencia de 1, 2, 3, o sea, una frecuencia delta, teta aproximadamente, ¿sí? Y eso es lo que tenemos, una paciente que tiene estos signos vitales, pero resulta que es lo que pasa cuando empieza a caer la tensión arterial, si ustedes se dan cuenta, baja esa perfusión cerebral. Entonces esto es lo que yo estoy teniendo y eso es lo que probablemente me contribuye después a la lesión post cuidado intensivo. Es decir, este es un tiempo en el que el cerebro por ese bajo gasto se queda sin la perfusión suficiente, tanto así que el electroencefalograma se aplana. Y luego nuevamente, en la medida en que logramos recuperar esa tensión arterial, logramos mejorar esa perfusión, el electroencefalograma vuelve nuevamente al estado en el que estaba. ¿Sí? Otro caso, una niña de 13 años que se cae de su propia altura, pérdida de conciencia, una crisis crónica generalizada después de la crisis y tiene una disartria posterior al evento. ¿Sí? Cuando tomamos electroencefalograma nos damos cuenta de esto. Una mayor lentificación, si ustedes se fijan, mire, aquí tenemos, acuérdense que lo importante no es la amplitud, sino la frecuencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? A nivel frontocentral, pero en este lado tenemos, si bien es cierto, es una actividad rápida, pero miren ustedes las ondas grandes como estas, 1, 2, 3, 4, hay una simetría entre un hemisferio y el otro, y cuando yo miro, realmente tengo esta lesión focal, y esta lesión focal que equivale a un evento isquémico,
que estaba ocurriendo y lo detectamos mediante el electroencefalograma. Nos dimos cuenta que definitivamente esta porción era más lenta que esta. Tomamos inmediatamente resonancia y vimos esto, ¿sí? Esto me ayuda a mí a mejorar los procesos de perfusión, por ejemplo. Entonces, si este paciente fuera susceptible de reperfusión y de trombolisis farmacológica, podía hacerlo, ¿sí? ¿Para qué más me sirve? Me sirven pacientes que tienen pronóstico postparada cardíaca. Entonces es una buena herramienta, especialmente los primeros 2 días postparo. Yo puedo utilizarlo para saber cuál es esa respuesta que ha tenido ese paciente. Además de eso, pues tener en cuenta que los pacientes que tienen parada cardíaca pueden tener crisis postconvulsivas y eso aumenta el consumo de oxígeno en un paciente que está en muy alto riesgo. Entonces, pues me sirve bastante para eso. Aquí tengo un caso clínico, un paciente de 2 años de edad con un antecedente de melomeningocele, un retardo mental cognitivo leve con una paraparesia flácida asociada a ese melomeningocele, tiene 2 días de cefalea, pérdida de conciencia, ingresa a urgencias con un rápido deterioro, miriasis bilateral y cuando se toman las imágenes ven esta hidrocefalia pues de un solo lado con una disfunción de la derivación. Se lleva una derivación ventricular externa con una presión de apertura de 28 milímetros de mercurio, es decir, muy elevada presión intracraneana, y este es el paciente. Entonces, cuando sale, quiero que se fijen, no que se fijen en el paciente, sino fíjense en el estudio, y después miramos el paciente. Ah, no, perdón, en este fíjense en el paciente, no en el estudio. Entonces, este es todo el tiempo que transcurre. Usted se fija, mínimos movimientos, son los movimientos solamente este es un electroencefalograma de un tiempo prolongado, son los movimientos que se hacen solamente de movilización y unos mínimos movimientos del paciente. Entonces uno ve, después de eso, con esa presión intracraneana de esas características, pues no tiene uno como por clínica una buena respuesta. Y en este caso, quiero que se fijen en el estudio como ustedes lo ven pasando ahí. ¿Sí? Fíjense en esto, cómo varía, cómo va cambiando, cómo tengo yo unas frecuencias más rápidas que se va modificando. Entonces eso me dice que alguna reactividad estoy teniendo. Yo estoy teniendo cambios en ese electroencefalograma en la medida que pasa el tiempo. Sí, a pesar de los movimientos que tiene el paciente, voy teniendo estos cambios. ¿Sí? Y este es el electroencefalograma, perdón, este es otro paciente, este es otro paciente que tiene una lesión igualmente asociada a un cuadro séptico y ese es el electroencefalograma inicial y este es el paciente. Entonces en este caso quiero que se fijen en la paciente. Incluso ustedes se dan cuenta, está extubada a diferencia del otro niño, pero miren, tiene más movimiento que el otro niño, tiene mejor respuesta motora aparentemente, pero yo sé que ya algunos están fijando en el electroencefalograma y miren lo que está pasando en este lado. Miren lo poco que se modifica un electroencefalograma casi completamente plano. Entonces, este tipo de cosas en estos dos pacientes, a pesar de que uno tenga más movimiento, que tenga una respiración prácticamente autónoma, versus el otro niño, el electroencefalograma es muy distinto. ¿Sí? Miren la diferencia. Esto ya me da a mí una idea muy grande de que muy probablemente con esta paciente el desenlace va a ser mucho peor. ¿Sí? Estas son las imágenes que tomamos después del evento, muchas lesiones isquémicas difusas y ese es el electroencefalograma de esta niña después de todo eso. Entonces claramente el desenlace neurológico de ambos fue muy distinto. El niño recupera a su estado basal después de haberse, pues después de ese episodio de hipertensión endocrinal, pero mejora. Otro paciente, entonces un paciente de 17 años de edad encontrado inconsciente en la vía pública, luego de ser arrollado por un vehículo, ingresó bajo ventilación mecánica, en sedación y relajación, estable hemodinámicamente, aquí se me fue con una fractura de clavícula derecha, lesiones superficiales en tejidos blandos y una tomografía que no muestra alteraciones, pero con este electroencefalograma cuando lo tomamos inicialmente. Pero en la medida en que pase el tiempo,
vemos que esta actividad lenta va cambiando y va cambiando el electroencefalograma casi normal en un paciente con una sospecha de un trauma craneoencefálico severo. Con este electroencefalograma que sigue mejorando en la medida que le quitamos la sedación, uno dice, pues probablemente este paciente esté muy bien, no tengo asimetrías, no tengo descargas, no tengo alteraciones para encefalopatía, ¿sí? Entonces por eso se decide extubar y le va perfectamente bien. ¿Por qué? Porque pudimos haber dejado a este paciente bajo sedación durante 3 días, 48 horas por neuroprotección cuando realmente no la necesitaba. Sí, muy posiblemente si tuvo su trauma, tuvo una pérdida de conciencia, de esa misma forma se valoró, se defendió vía aérea con ventilación mecánica, pero pues realmente no lo necesitaba y el electroencefalograma nos ayuda, nos ahorramos no solamente 48 horas de sedación y relajación, sino de las complicaciones que esto pueda tener gracias a un estudio como este tempranamente tomado. Entonces, ¿en qué consiste el manejo multidisciplinario cuando yo estoy hablando de electroencefalografía y lo estoy aplicando en la unidad de cuidado intensivo? Una cosa es el aporte que me da el neurólogo, el neurofisiólogo, y es que él conoce puntualmente cómo son las alteraciones electroencefalográficas, él conoce las consecuencias neurológicas y eléctricas de los medicamentos que va a usar, él tiene esa visión dentro del cerebro y él tiene ese funcionamiento, entiende que ese funcionamiento sistémico es importante para el cerebro, pero yo también tengo que aportar desde el punto de vista intensivista mi conocimiento clínico sobre la situación global del paciente, mi conocimiento de los medicamentos que recibe, dosis y tiempos con respecto a los que neurología le está formulando, esa visión sistémica y lo importante que es esa visión sistémica y de entender que para mí el cerebro es importante para el resto de funcionamiento del cuerpo. Entonces, si yo conjugo esas dos visiones, si yo me apoyo en el neurólogo con el conocimiento básico de electroencefalografía que yo puedo tener, puedo complementar muy bien y hacer muy bien este manejo multidisciplinario y de eso se trata. Entonces, se trata de que cada uno contribuye una parte y yo tener un conocimiento claro de lo que estoy interpretando desde el punto de vista sistémico de mi paciente, con un conocimiento de pronto no tan profundo como el que se necesita para interpretar un electroencefalograma, pero sí con esas bases que estamos tratando de dar y para finalmente juntar estos dos y dar la mejor respuesta para nuestro paciente. Entonces, en conclusión, hay que entender que la monitorización electroencefalográfica debe hacer parte del armamentario clínico terapéutico de la UCI, que aunque no es sencillo y requiere realizar algunos ajustes, pero una vez se establece y se dinamiza y se agiliza su manejo y yo actúo en conjunto, me va muy bien. Es una herramienta clave para la valoración de la función cerebral y como les dije es un examen funcional y es probablemente el mejor examen funcional después del examen clínico que tenemos. Una adecuada aplicación impacta directamente en el desenlace de los pacientes y es una herramienta que me ayuda a mí a modificar tratamientos. Es decir, esto me puede dar pautas para cambiar tratamientos, para retirar medicamentos, para poner nuevos medicamentos. Entonces, definitivamente yo tomo medidas con un electroencefalograma y una monitorización bien establecida y sobre todo entender que el soporte multidisciplinario y multimodal en estos pacientes es clave para el éxito y los mejores desenlaces a futuro. Y con esto termino por acá. Muchísimas gracias.